En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos. Bájate la aplicación. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo. Hoy no vamos a tener columna económica porque entendemos que la economía es importante, pero hay un tema que domina la opinión pública y que domina y que está frente y dentro de las angustias de todo el pueblo argentino y por qué no decir mundial, ¿no? Y hablamos del coronavirus, por supuesto. Este no es un programa de noticias, tampoco es un programa que podamos decir que toma las cosas a la ligera, ni mucho menos, sino que tratamos de profundizar y de llevar un mensaje lo más serio, lo más objetivo, lo más fundamentado o fundado posible, para que el conjunto de la población, aquellos que nos están mirando, tengan mayores elementos para poder formarse una opinión y sobre todo, en este caso, para poder ni pasar por ni desapercibidos, ni entrar en la psicosis, que de alguna manera muchos medios contribuyen a que se forme. Hoy mucha parte o muchos compañeros y muchos trabajadores están con dudas realmente grandes alrededor de qué pasa con esto del coronavirus, qué medidas se pueden tomar, qué es lo más efectivo, por qué esto ha aparecido con tanta fuerza, como una pandemia a nivel mundial, pero también por qué se trata de la manera que se trata, si detrás de esta presentación del problema no hay intereses creados, no existen otros intereses que no tienen mucho que ver con el bien común. Y cuando la prevención o la medicina se confunden con intereses comerciales, la cosa empieza a ponerse castaño oscuro. Por eso que bueno, vamos a tratar de colaborar para que esto no sea de esta manera y para que aquellos que nos están mirando tengan mayor cantidad de elementos más serios y más objetivos. Tenemos un excelente panel con invitados, invitadas en este caso de lujo. Compañera Lilian Capone, que ya es una compañera que ha venido más de una vez, además una compañera con la cual militamos juntos desde hace muchísimos años. Bienvenida, Lilian. Gracias, Claudio, por la invitación. No, por favor. Y ¿qué, en principio, cómo abordarías la cuestión del coronavirus en general? Digo, ¿cuál sería tu abordaje como principal, como tema principal, como abordaje central para el público? Sí, en primer lugar creo que esto es una cuestión de todos, digamos, no es una cuestión del Ministerio de Salud o del Presidente de la Nación. Esto es un bien de todos. Y lo primero que surge, que es una pandemia, es decir, que hay más de dos países por continente, digamos, ¿Eso es lo que define pandemia? Con enfermas, y eso es lo que define la pandemia. Ah, mira. Entonces, la pandemia no habla de gravedad, sino de extensión. Creo que hay alrededor de 170 países en este momento con infectados y enfermos, digamos. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos como Argentina? Es que se han tomado los métodos a tiempo, que hay muy buenas medidas sanitarias, pero lo que tenemos que pensar es que tiene que haber una cuestión de solidaridad. Es decir, que no es solamente soy yo, sino también son los otros. Y no quisiera extenderme porque acá la persona que más sabe de todo esto es la doctora Marcela Natielo, pero concretamente estamos en un problema, es un problema mundial. Argentina está tomando muy buenas medidas, es más, uno que recibe informes de otros países están mirando a Argentina como un ejemplo, esto también hay que decirlo, y básicamente es una cuestión de solidaridad.
hay un grupo de riesgo por el cual tiene que quedarse en su casa. Y quedarse en la casa no es ni ir de shopping, ni cine, ni ir a la playa. Se tiene que quedar en la casa. Si no hay personas, no hay virus. Independientemente de que, por supuesto, nuestra invitada, nuestra otra invitada de hoy conoce y está muy al tanto del tema. Vos estás afirmando que nosotros hemos tomado medidas en tiempo y forma, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿En qué te basás para decir que eso es así? Porque también hay una campaña donde la verdad es vergonzosa, donde se intenta aprovechar desde lo político la cuestión de si estuvo acertado o no estuvo acertado. Cuando tenemos países, supuestamente, países de todos los continentes, pero a su vez países con distintas características que tienen una situación que no es mejor que la nuestra precisamente, ¿no? Y llama la atención, países centrales de Europa como España, Italia, Alemania, Francia, Bélgica también, es como ahora entra nuevamente, entra también Inglaterra, cómo rápidamente la curva de infectados y de casos diagnosticados ha tenido una curva exponencial, pues la intervención que ha hecho el Estado ha sido tardía, con lo cual el virus se propagó. ¿Cuál es la diferencia que nosotros tenemos en Argentina? La intervención se hace antes que esté propagándose el virus, es decir, que el virus no está circulando hasta hoy, 17 de marzo a las 8 de la noche. Digo, porque esto es lo que nos va a explicar Marcela, es el dinamismo de la contagiosidad que tiene este virus y cómo, para que se entienda, cómo se desparrama. Entonces, las medidas que han tomado en nuestro país realmente han sido muy importantes porque caso que se ha detectado, caso que se ha enucleado. Y eso es lo que ha hecho que sigamos en una fase de contención. Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas Gracias noches. por venir al programa. Gracias por la invitación. ¿Acordás con lo que plantea Lili? Completando un poco lo que dice Lili, hay que tener en cuenta que todo esto empezó para fines de diciembre del año pasado. O sea, apenas pasaron 3 meses en que se detecta este nuevo virus y generó toda esta situación mundial donde hay casi 200.000 casos notificados, más o menos 8.000 muertes. ¿Qué es la ventaja que tiene Argentina en esta situación? Que nosotros venimos un poquito más atrás por estar recibiendo recién ahora los casos de Europa y se está analizando continuamente las experiencias y la evolución que ha tenido. Entonces, de pronto lo que sabemos es que hay un comité de expertos con 20 personas que están continuamente analizando la situación de todo lo que ha pasado, qué experiencia se puede sacar para tratar de evitar las peores situaciones que están viviendo en este momento Europa. O sea, nosotros tenemos esa ventaja de poder ver qué está pasando allá y en qué se puede ir adelantando Argentina para tratar de evitar llegar a esa situación. Estamos en ese momento ahora. El objetivo fundamental, toda la fuerza y toda la política del Estado está dispuesto a tratar de frenar, de contener, para evitar el pico. O sea, estas virosis avanzan, es un virus nuevo, generalmente la exposición se va replicando en forma geométrica, generan un pico inmenso y si bien hasta ahora lo que se sabe es que los casos complicados son menos, los casos graves son un 5%, el 80% son casos leves, pero si acá hay un pico muy alto, como pasó en los países de Europa, no da abasto el sistema de salud. Entonces, el objetivo, todo el esfuerzo está puesto en tratar de que eso, en lugar de ser un pico epidémico, pueda tener una forma de meseta, o sea, que se puede ir controlando para que los casos graves puedan atenderse como corresponde, que esto no sature al sistema de salud, porque además no es la única patología importante y que estamos cursando en estos momentos. Entonces, todo el esfuerzo está hecho para eso. Y entonces, también, ¿cómo evitar que haya un pico? Quiere decir que colapse la forma de contención desde la salud que podemos tener del virus, que la epidemia se amesete, o sea, que quede en una cantidad de casos que sean controlables y absorbibles por el sistema de salud, de manera tal que los casos graves
puedan atenderse de la manera que se necesita. Ahora, ¿cómo se atiende un caso? ¿Cómo se determina que un caso es grave o que un caso es leve y cómo se atiende uno u otro? Claro, en general los síntomas básicos de esta enfermedad tienen que ver con fiebre, síntomas respiratorios que empiezan, puede ser un dolor de garganta, tos. En esa situación, cuando aparecen esos síntomas, hay que, ahora la idea es que la gente no vaya a los centros de salud, no vaya a los hospitales. No vaya a los centros de salud. Que se comunique por teléfono, para si es 107, si es en Capital, 148. ¿Está funcionando bien eso? Supongo, habría que ver la cantidad de respuesta, pero por lo menos la indicación, y también hay otra línea nacional habilitada, no solo la de ciudad y la de provincia de Buenos Aires. Hay un 0800 también para poder resolver esto. La idea es que de inicio la gente no se acerque a los centros de salud y a los hospitales. Después, ante la consulta, ahí si es un caso realmente grave, ahí la gravedad empieza cuando hay una dificultad respiratoria. Ahí empieza la gravedad. Entonces, en ese caso hay medidas para, ya le indican a la persona o si la van a buscar a la casa, si la sospecha es real. O sea, hasta este momento, como no tenemos una circulación todavía, o sea, los casos detectados son gente o que vino de afuera o que estuvo en estrecho contacto con gente de afuera y quizás, bueno, algún personal de salud que van apareciendo, pero por el momento no hay una circulación masiva. Entonces, la idea es, ante una sospecha, comunicarse por teléfono, no acercarse a los hospitales y ahí se va a orientar a la persona a ver cuál es la medida que hay que realizar. Bien. ¿Pero cuándo califica un caso grave? La dificultad respiratoria, básicamente, porque esos son los casos que requieren en un porcentaje que puede ser más o menos en un 5%, pueden necesitar respiración asistida. Bien. Esos son los casos graves. Que son situaciones que se pueden dar también con el virus de la gripe común, o sea, Sí, también. por supuesto. O sea, esto se neumonía suma, también, sí, claro, totalmente. No es esto se suma a lo que ya conocemos. Claro. Es un virus nuevo, con que todavía hay muchas cuestiones que no se saben. Por eso los expertos están continuamente evaluando y analizando la experiencia de lo que va pasando en Europa, que llevan un mes de, digamos, van adelante un mes en la evolución. Pero esto es sumamente dinámico y cambia día a día y se sigue evolucionando a cada momento. Por eso las medidas también cambian. Si ustedes tuvieran que establecer una diferencia con la gripe común, digamos, además de los síntomas, ¿sí? ¿Cuál sería lo característico de este virus en relación a la gripe? Porque es muy parecido, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, para hacer el análisis... Es la misma familia, ¿no? No es otro tipo de virus. Pero para hacer el análisis, hoy por hoy, primero se descarta que no sea gripe. O sea, cuando una persona tiene estos síntomas, se descarta que no tenga influenza A ni B, y recién ahí pasa a hacerse el análisis para coronavirus. Eso quiere decir que los síntomas pueden ser perfectamente compatibles. Por los síntomas no hay forma de tener un diagnóstico muy certero. La ventaja que tiene la gripe hoy por hoy es que tenemos vacuna, de este virus todavía no. Entonces, otra de las recomendaciones también es, apenas esté la vacuna, que va a estar en los próximos días, también toda la población a la vacuna de gripe. Claro, sí, claro, sí. claro, no, bueno, aclaremos. La otra todavía va a llevar tiempo. Pero sí, no hay una forma de discriminarla en cuanto a los síntomas. Los síntomas pueden ser iguales. Lo que sí se sabe es que este virus es más contagioso que la gripe, tiene más transmisibilidad. Sí se sabe también que tiene como cierta predilección por las poblaciones de edad avanzada. Los casos de influenza... nosotros estamos bárbaros acá, no. Pero, digamos, eso es lo que se sabe hasta ahora. Esto es un virus nuevo. Hay muchas cosas que se van a ir viendo a lo largo de los meses.
O sea, si uno tuviera que establecer una diferencia, diría, este es más contagioso Sí. o tiene más facilidad de Sí. transmisión que el de la gripe común. Y en este no tenemos vacuna hasta el momento. Hasta el momento. Pero claro, dentro de muy poco tiempo empieza, digamos, la época de gripe, la que tenemos todos los años, Sí, sí. digamos, la estacional. Entonces, ahí, ¿qué estrategia se está planteando para que una cosa no se confunda con la otra? Digamos, porque si son los mismos síntomas y se empieza a generalizar la gripe común, y la forma de determinar es haciendo un hisopado, ¿no? Sí. Bueno, haciendo un hisopado y llevan... Esto tarda, ¿no? Tiene un proceso, no es muy rápido, ¿no? No, el análisis es bastante rápido, Ah, es una ¿cuánto cuestión de tarda horas. eso? Se Horas. puede Bien. de un día, por De un eso día para otro, ya todos lo los sé. días salen los nuevos Claro. casos que vemos en la página oficial del Ministerio de Salud. Vemos que esto se actualiza todo el tiempo. La otra idea también es que en poquito tiempo, ya según informaron los expertos y el ministro, va a haber disponibilidad del análisis en todas las provincias. Esa es otra. Hoy por hoy solo se está haciendo en el Instituto Malbrán. La idea es que estos análisis puedan hacerse en otros lugares del país, que no todas las muestras tengan que venir acá. O sea, que la situación que tenemos hoy es que si hay que hacer un análisis en la provincia de Córdoba, las muestras tienen que venir al Malbrán. Hasta ¿verdad? el día de Hasta el hoy, día de hoy. Hasta el día de hoy, sí. Hasta el día de hoy, ¿Y sí. hay alguna predicción, digamos, de en qué si esto va a tardar un mes, 15 No, días? aparente, 20? por No, lo que dijeron las últimas, está previsto para quizás 15 días, Claro, por lo poco menos tiempo eso es se instala la en información. más de 30 centros para la detección del coronavirus. ¿Requiere eso alguna instalación especial, digamos? Lo que pasa ¿O es que son reactivos? requiere además una Reactivos, capacitación, claro, porque Ah, esto es bien. un virus Capacitación de que- nuevo, claro. entonces se está trabajando para eso, pero ya se está trabajando para esto, o sea, esto ya está previsto, de que en breve esto se pueda hacer en el resto de las provincias. Nosotros vemos que día a día las medidas van cambiando, esto es muy dinámico. Yo les diría hora tras hora van cambiando las medidas, se van agregando algunas, y esto para la población en general es una fuente de incertidumbre, porque uno no sabe muy bien qué va a pasar dentro de 1 hora, 2 horas, cómo sea. No digo que esto no haya que hacerlo, al contrario, da cuenta de un seguimiento paso a paso de la situación. Pero, ¿cuáles son en general, les digo en general, no en particular, los parámetros que determinan que se tome una medida, después se tome, o sea, qué dispara el cambio de las medidas que se están tomando como forma de prevención? En realidad las medidas que se están tomando tienen que ver con la experiencia reciente de lo que estuvo pasando en Europa. En Europa, O sea, claro. ellos empezaron a tomar medidas de aislamiento cuando tenían más o menos 3.000 casos. Ajá. Nosotros empezamos a tomar medidas de aislamiento con 50 casos. Entonces, porque se está apostando todo a tratar de circunscribir todos estos casos. Este virus es muy contagioso, es altamente probable que haya circulación local en breve, pero se está haciendo un trabajo muy minucioso con todo un aporte del Estado interministerial, además, porque se están contemplando las diferentes conductas y medidas que hay que tomar para que lo más importante ahora es que la gente esté en su casa. O sea, todo el que no tiene que salir, porque no sirve de nada todas estas medidas si la vida continúa como si nada. O sea, todo el que puede tiene que estar en su casa. Sí, Liliana. Sí, yo quería aportar 2 temas. El primer tema es que hay que tener confianza con las políticas que está emanándose desde el Ministerio de Salud, tanto de Nación como el de provincia. Eso es. Si nosotros no tenemos confianza como ciudadanos, va a ser muy difícil poder acatar las medidas o, digamos, los dictámenes o los decretos sanitarios que está rigiendo en este momento. Porque hay que rescatar que ahora volvemos a tener Ministerio de Salud, que era una secretaría. Y eso es un paso muy importante, puesto que hay gente muy valiosa, muy estudiosa, que está siguiendo día a día y realmente están al pie del cañón, tanto en un lado como en el otro.
Y el segundo lugar es que la gente pasa de la histeria a comprar 550.000 barbijos y 300 frascos de gel, cuando en realidad la prevención es agua y jabón. Agua y jabón. ¿Cómo es eso? Agua y jabón, son 50 ¿Es segundos. mejor que el gel? Totalmente, porque el gel hasta te seca la piel, hasta te puede dar un resquebrajamiento de la piel y tenés Eso. que ponerte crema. O sea, ¿qué es agua y jabón? Es como dicen mis nietos, para el coronavirus, agua y jabón. Cantan 2 veces el feliz cumpleaños, una pavada, ¿tá? Entonces, agua y jabón es la mejor prevención. Entonces, los barbijos para la gente que tiene síntomas y para los trabajadores de la salud. Y el alcohol en gel es en aquellos momentos cuando vos salís de un negocio, te pones alcohol en gel, llegás a tu casa y te lavas las manos. Medidas que deben ser cotidianas en la vida de la gente, porque lavarse las manos es no solamente cuando uno va al baño, sino cuando entra a la casa. Por ejemplo, antes de comer, después de hacer una tarea, antes de manipular un alimento. Todas esas cuestiones son cuestiones básicas. Se sabe que manteniendo una higiene básica en la casa de agua y jabón, y aparte con una limpieza, y esto yo quiero comentar, digamos, la situación de las normativas en los procesos de trabajo. Digamos, nosotros consideramos, como desde la Secretaría de Salud Laboral de la CTA, que es muy importante hacer normativa junto a los trabajadores para que se puedan estudiar y evaluar en qué momento y cómo se debe limpiar una superficie. De acuerdo a los diferentes papers que uno lee, en las superficies dicen que el virus puede durar hasta un día arriba de la superficie. ¿Cómo se hace eso? Lavando, limpiando con hipoclorito de sodio, con lavandina. Nuevamente volvemos a la lavandina. Es decir, que pasando un trapo con lavandina y después lavando ese trapo con lavandina y utilizando nuevamente otro trapo, digamos, hay toda una metodología que el Comité de Infecciosas del Hospital Muniz lo tiene muy aclarado, muy claro. Por eso digo, en primer lugar, el lazo de confianza y después remitirse a las páginas del Ministerio de Salud, al Comité de Infecciosas del Hospital Muniz. No siempre la televisión y la radio nos informan, al contrario, nos preocupan más y tiran datos que el otro día estaban hablando de 4.000 muertos cuando no eran 4.000 muertos en Argentina, eran 4.000 muertos en el mundo. Entonces, eso es un tema. Bueno, eso es directamente grosero. Es grosero. Hablaban de 4.000 muertos y no especificaban que eran 4.000 muertos en el mundo. Entonces uno que prende la televisión, ¡hay 4.000 muertos! No hay 4.000 muertos en Argentina. No tiene que ver ninguno. Pero aparte, yo quiero recalcar que realmente estamos en una situación muy controlada, con gente que está estudiando mucho, que sabe mucho, que está muy preocupada, tenemos Ministerio de Salud, pero no siempre las condiciones de trabajo están adecuadas para sostener, digamos, estos principios preventivos en los lugares de trabajo. Por eso es muy importante, y que es lo que se están haciendo desde las organizaciones sindicales. Nosotros tenemos una experiencia en la provincia de Buenos Aires, cuando fue la epidemia de gripe A, desde la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público, la Comisacep, trabajamos en un decreto provincial que después fue un decreto nacional contra el virus de la gripe A. Y fue un éxito, lo mismo nos pasó con el dengue. Entonces, esta es una situación que nos pasa a todos y por lo tanto todos tenemos que ser protagonistas, respetuosos del otro y respetuosos de los saberes de todos. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Venimos de una situación bastante compleja en muchos lugares de trabajo y fíjate vos que nuevamente son los trabajadores de la salud los que están poniendo el cuerpo día a día para que esto se contenga. Y por último quiero decir que desde la CTA de los trabajadores, el compañero Hugo Yasky como diputado presentó hoy un pedido de declaración de decreto para que la enfermedad del coronavirus sea considerada enfermedad profesional en todos aquellos trabajadores que han estado en contacto con infectados del coronavirus, porque no lo contempla la ley. Entonces, si convocamos a los protagonistas, si tenemos este decreto, si todos nos ponemos a pensar que no es la vida de uno, que es la vida de todos, desde la solidaridad y desde la conciencia, más todas las medidas que se están tomando, yo creo que esta batalla del coronavirus se puede dar tranquilamente entre todos y la vamos a ganar.
No, no te quepa duda, y importante la definición que estás dando sobre el rol que tenemos las organizaciones que representamos a los trabajadores organizados. Realmente uno de esta manera trasciende lo meramente reivindicativo corporativo y pasa a tener un rol en la sociedad en su conjunto. Totalmente. O sea, pasa a tener otro rol que por ahí algunos ni se imaginaban en algún momento, pero hoy las relaciones entre compañeros, las relaciones organizacionales, las relaciones que establecemos con las distintas compañías de los distintos sectores, esto también se da en el ámbito privado. De hecho, nosotros estamos trabajando para hasta hace unos minutos protocolos y formas de trabajo y organización del trabajo con las compañías prestatarias, los servicios de telecomunicaciones, para proteger a nuestros compañeros, para mejorar y además para mantener una calidad de servicio que hoy por hoy es un servicio muy importante, claro, en esta coyuntura. O sea, mantener las telecomunicaciones, claro, hoy en algún momento va a ser más importante que el transporte, ¿no? Porque justamente se está haciendo teletrabajo, se está en trabajo en domicilio, se están bajando la cantidad de dotaciones. Bueno, en ese sentido, resulta muy importante que tengamos profesionales de la salud como las compañeras acá presentes. La verdad que es un gusto, es un orgullo saber que se está encarando esto desde un lugar, desde lo colectivo y no desde el pánico, desde lo individual, desde lo grandilocuente, sino con medidas concretas donde todos participamos, de las que todos somos parte. El secreto es ese, la solidaridad, como decía Lili, es absolutamente la clave de que no nos gane el individualismo, no nos gane el aislamiento, no nos angustiemos, no nos preocupemos, sino que nos ocupemos de esta cuestión. En ese marco nosotros podemos ganarle a la epidemia. Y no me cabe duda que con profesionales con la visión que ustedes tienen, estamos en un buen camino. Los trabajadores estamos comprometidos con esto. Y bueno, con el asesoramiento y la participación de ustedes activa, creo que tenemos, como dice Lili, parte de la batalla ganada. Nos vemos en la próxima de la Cultura del Trabajo y muchísimas gracias por haber asistido. Gracias por invitarnos. Gracias.